Setas y hongos. ¿De dónde proceden? ¿Cómo se forman? ¿Por qué se producen? La mayor parte de las setas se desarrollan sobre la hojarasca de los bosques y de los campos. La descomponen y la convierten en humus que se recicla. Otros desarrollan sobre restos orgánicos como el Artomyces pyxidatus o, por ejemplo, el Abortiporus bienis, sobre ramas y troncos que descomponen, como la Auricularia auricula-iudae, sobre árboles enfermos o débiles a los que incluso pueden llegar a matar, como el Rhinonotus hispidus, sobre árboles incluso vivos a los que matan, como el Inocutis tamaricis, o también desarrollan sobre cualquier otra planta, incluyendo los musgos, como es el caso, por ejemplo, del Clavulinosis corniculata, e incluso sobre excrementos de animales de todo tipo, sobre todo de herbívoros, de vacas y caballos. El caso es el de Cheilimenia aurantia corrubra, una seta muy bonita, e incluso desarrollan muchas clases de coprinus, como el Coprinosis ephemeroides, es decir, muchas setas de esporada oscura que se descomponen y se vuelven tinta en la madurez. El nacimiento de una seta, como el Clitocibe nebularis, hay que buscarlo, por tanto, entre la hojarasca de los bosques, y se encuentra en lo que se conoce como el micelio. El micelio es una masa de hilos microscópicos llamados hifas, y las hifas son cadenas de células alargadas y separadas por tabiques. Este micelio es similar en casi todos los hongos y resulta casi imposible diferenciar unos hongos y otros por el micelio. En una hifa, cada célula es independiente y puede generar nuevas hifas y, por tanto, nuevos hongos. Estos micelios se extienden entre la hojarasca y pueden formar incluso cordones miceliares que son como raíces de hongos. Y en realidad el micelio es la forma asexual y la forma normal de reproducirse los hongos. Las hifas se ramifican, segregan enzimas y descomponen la materia orgánica de la que se alimentan. Absorben los nutrientes y a su vez se reproducen. Cuando adquieren un cierto desarrollo, se inicia la reproducción sexual. Las hifas se van compactando, se van formando yemas que no son otra cosa más que primordios de seta. Se pueden formar cordones miceliares que terminan dando lugar a setas o fructificaciones generalmente formadas por un pie y una cabeza en las setas más típicas. Aquí vemos el micelio que ha dado lugar a una seta, el micelio que procede de la hojarasca del bosque. En este caso se trata de un Clitocibe giba. En la reproducción sexual, el micelio produce esporas sexuales que las extienden mediante cuerpos fructíferos o setas de diversa morfología según la estrategia de expansión de ese hongo. La seta produce esporas en su parte inferior, lo que se conoce como el himenio, que el viento, el agua o los animales dispersan. En la superficie de las láminas se forman unas células, los basidios, en cuya extremidad se forman las esporas que caen por gravedad. La mayoría de las setas clásicas tienen basidios y se conocen como basidiomicetos. Las setas más conocidas son carnosas, son los agaricales, y los consumen los animales que dispersan las esporas en sus heces. Tenemos el Agaricus campester, champiñones, Amanita panterina, el Boletus edulis,
popularmente llamados hongos, las negrillas de pino, el Tricoloma terreum, y otros muchos pequeñitos como la Micena hematopus. En todos los casos son los limacos, los gusanos o animales inferiores los que se la comen y dispersan las esporas. Algunas contienen sustancias tóxicas para animales superiores que tienen estómagos muy poderosos y que destruyen las esporas. Es el caso de Amanita phalloides y otras muchas especies tóxicas. Otras son coriáceas o leñosas, es el caso de los ofiloforales, que desarrollan generalmente sobre ramas o árboles y dispersan las esporas por el viento. Tenemos el Asterium insignitum. Tienden a elevarse para mejorar la dispersión de las esporas a lugares donde hay más viento. Y la mayor parte de ellos duran semanas, meses, incluso años, son perennes. Otros sueltan las esporas cuando los pisan los animales o cuando les golpean las gotas de lluvia. Es el caso de los gastromicetes o conocidos como cuescos de lobo. Por ejemplo, el Geastrum fibriatum. Los niditos utilizan un sistema peculiar. Las esporas se producen encerradas en huevecillos o lentejillas que salen lanzadas con las gotas de lluvia. Otros mucho más evolucionados son los fayales. Se aprovechan de los insectos. Los insectos son atraídos por el olor y se llevan todas las esporas. Consumen el material que contiene las esporas y los van extendiendo. El resto lo consumen otros animales. La mayoría de este grupo son muy espectaculares y muy malolientes para atraer a moscas, escarabajos, mariposas y otros muchos insectos. Por último, tenemos otro amplio grupo de setas más membranosas, son los ascomicetos. En este caso, lanzan las esporas al aire para que la lluvia las arrastre. En estos hongos, las esporas se forman en el interior de unos microcañones, que son las llamadas ascas, y cuando maduran, las esporas se disparan con fuerza. Estas estructuras se disponen en la superficie superior de estas setas y se acompañan de los parafisos que golpean las esporas y ayudan a la dispersión de estas. Las esporas salen lanzadas y se dispersan por el agua de lluvia. La mayoría de estas setas tienen formas muy peculiares. Son frágiles, membranosas, poco atractivas y producen sus esporas en su parte superior en vez de la inferior como en las setas más comunes. Y tenemos la oreja de asno, la Otidea lutácea. Algunas elevan las membranas en un pie, como es el caso de la albela crispa, y tienden a aumentar la superficie de producción de esporas mediante la formación de pliegues que recuerdan una colmena. Algunos ascomicetos, que también lanzan las esporas, desarrollan sobre madera y forman sus esporas en el interior de costras y salen por diminutos poros que se desarrollan en la superficie. Tenemos el caso de Anuripoxilo multiforme o la Silaria polimorfa, que son unas bolas muy duras que salen sobre madera. Las setas o carpóforos son formaciones de los hongos destinadas a producir el mayor número posible de esporas sexuales y facilitar su dispersión. Para producir muchas esporas se aumenta la superficie fértil donde se producen las esporas, el himenio. Por tanto, la superficie tiende a ramificarse. En el caso de las patitas de rata, las ramarias, producen las esporas por toda su superficie y parecen corales.
En la mayoría de las setas la superficie fértil es la inferior, el himenio, y al principio es lisa, pero tienden a aumentar. Las setas más primitivas forman pliegues, como el Cantarellus lutescens. Esos pliegues se hacen más finos y se convierten en láminas y laminillas, que son lo que más popularmente se conocen como setas. Esas láminas y laminillas se van uniendo entre sí, se anastomosan y forman tubos. Es el caso de los boletus, los que conocidos popularmente como hongos, de manera que la esponja que contienen no es otra cosa que laminillas anastomosadas. En resumen, los hongos producen setas como medios de reproducción sexual y mecanismo muy eficiente de dispersión de sus esporas o simientes, que le permiten colonizar otros territorios. Se originan de micelio y son simples aglomeraciones de hifas.